Lo que voy a contarte pasó en apenas 27 días. Ni uno más, ni uno menos. 27. Me lo sé de memoria. El día que empezó todo, el día que me besó por primera vez, el día que me metí en su cama, y el día que mi marido lo descubrió. Pero si te soy sincera, lo peor no fue que me descubriera. Lo peor fue que no me gritó. Ni un insulto. Ni una lágrima. Me miró como si no me conociera, como si yo fuera una desconocida que acababa de entrar en su casa. Y eso, amigo mío, fue mucho peor que cualquier escena. ¿Quieres saber cómo empezó todo? Bien. No fue una aventura planeada. No hubo mensajes escondidos ni excusas tontas. Empezó con un beso, así, sin avisar. En el pasillo del hospital, entre una máquina de café y un extintor rojo que siempre está medio suelto. Me giré para coger una carpeta, y ahí estaba él. Adrián. Alto, descarado, y con esa forma de sonreír como si supiera algo que tú no. Me dijo que llevaba semanas esperando que nos tocara el mismo turno. Y sin más, me besó. No fue un beso tímido. Fue un beso de esos que no dejan espacio para pensar. Y lo peor de todo, yo no lo detuve. Podría habérselo echado en cara. Podría haberle dicho que estaba casada. Que tenía una hija. Que no era ese tipo de mujer. Pero no dije nada. Ni siquiera me aparté. Me quedé quieta, sintiendo como mi cuerpo se encendía después de años apagado. Ese beso me recordó que todavía estaba viva. Que alguien, fuera de mi casa, fuera de mi rutina, me veía. Me deseaba. Y eso, créeme, fue gasolina para un incendio que ya llevaba tiempo esperando una chispa. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Empezamos a coincidir en más turnos, a tomar cafés en la misma máquina, a hablar de cosas que con mi marido ya no hablaba. Que si el último libro que leí, que si mi serie favorita, que si me gustaba el silencio después de las guardias nocturnas. Tonterías, lo sé. Pero esas tonterías me hacían sentir escuchada. Válida. Deseada. Miguel, mi marido, seguía con su vida. No es mal hombre, no me malinterpretes. Pero hacía meses, o tal vez años, que no me tocaba sin que fuera por rutina. Que no me miraba como lo hacía Adrián. Que no me hacía sentir especial. Y una mujer, aunque no lo diga, lo nota. Yo lo notaba. Notaba la distancia, la falta de curiosidad, el silencio en la cama. Y de alguna manera, eso me hizo justificar lo que vendría después. Te digo la verdad, no lo planeé. No soy de esas que buscan una excusa para engañar. Pero cuando Adrián me cogió de la mano aquella madrugada en la sala de descanso y me dijo que no podía dejar de pensar en mí, yo no dije que no. No pensé en mi hija dormida en casa. Ni en Miguel. Ni en nada. Pensé en mí. En mi piel. En mi cuerpo. En mi deseo. Y sí. Esa misma noche pasó. Sin preámbulos. Sin culpa. Solo deseo. Pero como te dije al principio, 27 días. Eso fue todo lo que duró mi mentira. La noche en que Miguel lo descubrió no empezó diferente a ninguna otra. Había hecho lentejas para cenar porque era lo más rápido y ya venía cansada del turno, y él, como siempre, se sentó a comer sin comentar nada más allá del resultado del partido del Madrid. Nuestra hija, Lucía, estaba en su habitación, con los auriculares puestos, viendo vídeos en el móvil. Yo fingía normalidad, porque desde lo de Adrián todo lo demás se sentía como una actuación. Los platos, los cubiertos, la conversación vacía. Me sentía como si estuviera repitiendo escenas aprendidas de memoria. Cada palabra con Miguel era una especie de guión que conocía demasiado bien. Después de cenar,
Me metí en la ducha más tiempo del habitual, no porque necesitara limpiar nada, sino porque me costaba estar en la misma habitación con él. No era culpa suya. O quizás sí. No lo sé. Solo sé que me molestaba todo, cómo sorbía el caldo, cómo no hacía preguntas, cómo podía estar tan cómodo en nuestra rutina sin darse cuenta de que yo ya no estaba ahí, al menos no de verdad. Lo que pasó después fue rápido y silencioso. Salí de la ducha con la toalla en la cabeza, y Miguel me estaba esperando en el pasillo, justo frente a nuestra habitación. Tenía una expresión rara, como si se hubiera atragantado con algo y no pudiera decidir si tenía que vomitarlo o tragárselo. Me miró sin hablar, y yo sentí un pequeño pinchazo en el estómago. No sabía qué, pero algo había cambiado. Me hizo una sola pregunta, sin rodeos: ¿te estás follando a alguien del hospital? Así, sin gritar, sin moverse. Solo con esa pregunta que cayó como una piedra en medio del pasillo. Yo no dije nada. En serio, no pude. Me quedé congelada. Lo miré, y él supo la respuesta antes de que yo dijera nada. Su cara no cambió. No puso cara de furia, ni de tristeza, ni de incredulidad. Solo asintió levemente con la cabeza, como si esa fuera la confirmación que necesitaba para cerrar una especie de archivo mental. No hizo escándalo. No levantó la voz. No se fue de casa ni me echó. Caminó hacia la habitación, cogió su portátil y su mochila del gimnasio y se encerró en el despacho. No lo vi más esa noche. Yo me senté en el borde de la cama y me quedé allí como una estúpida. Pensé en entrar a hablar con él, en inventarme una historia, en decirle que solo habían sido unos besos, que no significaba nada, que había sido una tontería, pero no se me ocurría una sola frase que no sonara falsa o patética. Pensé en negarlo todo, claro, en decirle que cómo se atrevía a pensar algo así, que qué clase de enfermo estaba tan inseguro como para inventarse algo así sin pruebas, pero me di cuenta de que yo ya no tenía ni fuerzas ni ganas de sostener ninguna mentira. Y además, no lo merecía. El silencio fue mi respuesta. Al día siguiente me levanté y Miguel ya se había ido a trabajar. Había dejado a Lucía en el colegio, había hecho café, había barrido la cocina y hasta había sacado la basura. Todo exactamente igual que cualquier otra mañana. Yo me serví un café sola, intentando ignorar el temblor en las manos, y revisé el móvil esperando algún mensaje de Adrián, como si eso pudiera servirme de consuelo o al menos darme una excusa para continuar con la mentira, pero no había nada. Ni un buenos días, ni un ¿cómo estás? Solo silencio. El mismo que tenía en casa. El mismo que yo misma había fabricado. Fui a trabajar como cualquier otro día, pero sentía que caminaba como alguien más. No me sentía ni esposa, ni madre, ni enfermera. Solo alguien esperando a que el castigo llegara. Durante el turno, me crucé con Adrián en la sala de curas y noté que su actitud era distinta. Más frío, más contenido. Me saludó como si no hubiera pasado nada entre nosotros, como si solo fuéramos dos compañeros que se cruzan en un pasillo. Ni una sonrisa, ni una mirada larga, ni una mano rozando la mía. Y no sé por qué, pero eso dolió más que la pregunta de Miguel la noche anterior. Cuando volví a casa esa tarde, Miguel estaba en el salón. No había puesto la televisión, no estaba con el portátil, solo sentado en silencio, mirando por la ventana. Me senté en el sillón de enfrente y él me miró. De nuevo sin gritar, sin levantarse. Solo habló. Me preguntó cuánto tiempo llevaba. Le dije que no importaba. Me preguntó si me había enamorado. No respondí. Me preguntó si Lucía sabía algo. Le aseguré que no. Entonces se levantó, fue hasta la cocina y volvió con 2 cervezas. Me ofreció una. La acepté. Nos quedamos ahí, bebiendo en silencio,
como dos personas que han firmado un contrato para no destruirse mutuamente, al menos no todavía. Luego me dijo que no pensaba dormir en la habitación. Que se quedaba en el despacho hasta que supiera qué hacer. Que por el momento no iba a decir nada a Lucía. Que me agradecía la sinceridad, aunque no hubiera dicho nada, porque su silencio le había dicho todo lo que necesitaba saber. No me insultó. No me llamó puta. No me dijo que lo había destrozado. Solo me trató como a una desconocida con la que había compartido muchos años, pero que ya no era parte de su vida. Esa noche, dormí sola en la cama, pero no pegué un ojo. Pensé en cada detalle. En cada momento en que pude parar esto. En cada vez que Miguel me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí. En cada gesto suyo que yo ignoré por estar pendiente de alguien que no era ni la mitad de hombre que él. Y sí, puedes pensar que ahora me arrepiento porque me pillaron, pero no es eso. Me arrepiento porque vi en sus ojos algo que nunca había visto, decepción real. No por el engaño en sí, sino por el hecho de que fui yo. Yo, que siempre iba de honesta, de directa, de mujer de principios. Y así fue como Miguel lo descubrió. No por un mensaje, ni por una conversación filtrada, ni por una llamada sospechosa. Lo supo porque algo en mí cambió. Y él, que me conocía como nadie, lo vio. Me miró, me preguntó, y supe que el juego se había acabado. Al tercer día Miguel ya no me dirigía la palabra. Hablaba con Lucía con absoluta normalidad, incluso se reía con ella, la ayudaba con los deberes, la bañaba, preparaba la cena, y todo como si nada hubiera pasado. Pero a mí no me decía ni una palabra. Dormía en el despacho, se levantaba antes que yo, llegaba a casa justo a tiempo para estar con nuestra hija, y desaparecía en cuanto ella se iba a la cama. Yo intenté mantener la calma, fingir que nada estaba mal, seguir con la rutina de la casa, pero no podía sostener esa farsa mucho más. Me estaba pudriendo por dentro. Al quinto día, justo después de cenar, me atreví a entrar al despacho. Él estaba frente al ordenador, pero no parecía estar trabajando. Solo estaba mirando la pantalla en blanco. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la silla frente a él. No sabía por dónde empezar, así que simplemente dije su nombre. Miguel no respondió. Solo me miró con una expresión dura, seca, sin asomo de emoción. Me atreví a preguntar si podíamos hablar. Me contestó que hablar implicaba que ambos teníamos algo que decir, y que él, sinceramente, no tenía nada que preguntarme porque ya lo había entendido todo. Le dije que no era tan simple, que las cosas no eran blancas o negras, que necesitaba explicarme. Me interrumpió antes de que pudiera continuar. Me preguntó si pretendía convencerlo de que lo que había hecho tenía justificación, si pensaba que podía darle alguna versión de los hechos que hiciera que todo fuera menos grave. Le dije que no, que lo sabía, que no esperaba que me perdonara, pero que necesitaba que entendiera cómo había llegado hasta ahí. Miguel me dijo que eso sí le interesaba. Saber cómo su mujer, la madre de su hija, la persona con la que había compartido más de una década, había tomado la decisión consciente de acostarse con otro y seguir viniendo a casa como si nada. Me pidió que se lo explicara sin rodeos, sin adornos, sin dramatismos, sin lloriqueos, solo con la verdad. Le conté que me sentía vacía desde hacía tiempo, que nuestra relación se había vuelto automática, que me sentía ignorada, que necesitaba sentirme deseada de nuevo, y que cuando alguien me hizo sentir eso, no supe decir que no. Le dije que no fue un plan, que no lo busqué, que simplemente sucedió y yo lo permití. Miguel se rió, una risa corta, sin alegría. Me dijo que esa era la excusa más antigua del mundo, que nunca había oído una traición que empezara con un lo hice porque estaba bien y feliz. Me preguntó si creía que él también se sentía pleno y feliz todo el tiempo, si pensaba que él no se había sentido solo o ignorado, pero que a diferencia de mí,
Nunca se le cruzó por la cabeza resolverlo abriendo las piernas con otra persona. Le dije que sabía que no tenía perdón, pero que no quería que esto destruyera a nuestra hija. Me dijo que Lucía no tenía culpa de nada, y que por eso él estaba haciendo el esfuerzo de mantener todo funcionando como si nada, pero que yo no esperara que eso significara que él tenía que abrazarme por las noches o hacer como que esto no había pasado. Entonces pregunté lo que no quería preguntar, pero lo hice igual: ¿vas a dejarme? Miguel me miró como si esa fuera la pregunta más estúpida que podía hacer. Me dijo que eso ya lo había hecho, que desde el momento en que yo tomé esa decisión sola, él había dejado de ser parte de esta pareja, y que ahora simplemente estaba esperando el momento más adecuado para hacer las cosas bien, sin traumas para nuestra hija. Le pregunté si había hablado con un abogado. Me dijo que no todavía, pero que lo haría. Me pidió que si tenía algo más que decir, lo dijera de una vez, porque no tenía intención de repetir esta conversación más de una vez. Le dije que lo sentía, que no tenía palabras para justificarme, que había hecho daño a alguien que no lo merecía. Me escuchó sin decir nada, y cuando terminé, se levantó, abrió la puerta del despacho y me dijo que se fuera a dormir, que ya había escuchado suficiente. Volví a la cama, pero no dormí. Pasé la noche mirando al techo, repasando cada palabra, cada gesto. Sabía que ese era el principio del final. No había marcha atrás. Y lo peor de todo era saber que él no me gritaría, no rompería platos, no haría un escándalo. Su silencio era peor que cualquier insulto. Al día siguiente, recibí un mensaje de Adrián. Solo decía: lo siento. Fue un error. Nada más. Ni una explicación, ni un intento de hablar, nada. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Lo bloqueé sin responder. Me di cuenta de que no solo había traicionado a Miguel, sino que lo había hecho por alguien que ni siquiera tuvo el coraje de asumir su parte. Me sentí idiota. No por el deseo. Por la elección. Cuando Miguel volvió esa noche, noté algo en su mirada diferente. Había tomado una decisión. Me dijo que ya tenía cita con un abogado y que había hablado con una psicóloga para que Lucía pudiera llevar bien el proceso cuando llegara el momento. Me dejó claro que no pensaba ocultarle la verdad a nuestra hija, pero que lo haría en el momento justo, sin dramatismo. Que no la usaría como escudo, ni como excusa. Que no iba a manchar su imagen de mí, pero que tampoco iba a protegerme de lo que había hecho. Me dolió. No por lo que decía, sino porque sabía que tenía razón en todo. Esa noche me encerré en el baño y me miré al espejo largo rato. No lloré. No porque no quisiera, sino porque ya no me salía. Me sentía como si estuviera viendo a otra persona, una que no reconocía. Una que había cruzado una línea sin medir las consecuencias. Me pregunté si valía la pena. Y no supe qué contestarme. Miguel no era perfecto. Yo tampoco. Pero él no merecía esto. Y aún así, lo hice. Nos fuimos a dormir en silencio, como dos inquilinos en la misma casa, esperando el momento en que uno de los dos haga las maletas. Miguel no actuó de inmediato, y eso fue lo que me confundió. Después de aquella conversación en el despacho pensé que vendrían los gritos, las discusiones o las maletas, pero no hubo nada de eso. Siguió su vida como si nada hubiera pasado, pero con una frialdad que daba miedo. Ya no me miraba como antes, ya no me preguntaba cómo estaba, pero tampoco se mostraba distante con Lucía ni cambiaba su rutina. Era como si simplemente me hubiera borrado del cuadro familiar sin hacer ruido. Eso me descolocó porque una parte de mí esperaba que explotara, que me insultara o que al menos me demostrara que todavía le importaba lo suficiente como para odiarme. Pero no. Miguel no odiaba, Miguel planeaba. Lo entendí tarde, cuando su venganza ya estaba en marcha. La primera señal fue pequeña. Un viernes por la mañana, al levantarme,
Vi que había sacado la ropa de su armario y la había colgado perfectamente en el perchero del pasillo. Pensé que se iría a casa de su hermano, pero no. La dejó allí y me dijo que necesitaba espacio, que no podía dormir con mis cosas al lado. No me lo dijo con tono de reproche, sino con la misma voz con la que pide que le pasen la sal en la cena. Luego empecé a notar detalles extraños. Cambió las contraseñas de todas las cuentas bancarias compartidas. Dijo que era por seguridad. Canceló nuestras tarjetas conjuntas y me entregó una suya, con un límite de gastos. Dijo que no quería problemas económicos mientras resolvíamos todo. No discutí porque sabía que no tenía derecho. Aún así, en el fondo de mi estómago sentí una incomodidad que no sabía describir. Después vino lo del coche. El nuestro, el que usábamos para todo, lo vendió sin avisarme. Me dijo que el mantenimiento era caro y que ahora solo necesitábamos uno, el suyo. Cuando le pregunté por qué no me había consultado, me dijo que yo había tomado decisiones más graves sin consultarle nada, y que aquello era solo un coche. No supe qué responder. Me quedé callada. Cada movimiento suyo era perfectamente calculado, no era venganza impulsiva. Era una especie de castigo silencioso que me quitaba cosas poco a poco. Pero lo peor no fue lo material. Lo peor fue cuando empezó a organizar su vida fuera de la casa, sin ocultarlo. Empezó a salir los fines de semana, a veces con amigos, a veces solo. Decía que necesitaba despejarse. Yo no tenía derecho a quejarme, pero el silencio del piso cuando él no estaba se volvía insoportable. Pasaron 2 semanas y Miguel anunció que se iba a un viaje de trabajo de 3 días. No me dijo a dónde, ni con quién, ni por qué. Me limité a asentir, aunque algo en su tono me hizo dudar de que fuera un viaje laboral. La noche antes de irse, me dejó una carpeta encima de la mesa del comedor. Dentro estaban los papeles del divorcio, listos para firmar. No había amenazas ni condiciones. Solo un mensaje escrito a mano: lo justo es que cada uno empiece de cero. No dormí esa noche. Pensé en despertarlo para hablar, pero sabía que sería inútil. Firmé los papeles al día siguiente, antes de que se marchara, y los dejé donde estaban. No porque quisiera divorciarme, sino porque no tenía fuerzas para pelear. El lunes, cuando volvió, me encontré con la siguiente sorpresa. Había vaciado su cuenta personal y transferido parte de nuestros ahorros comunes a un fondo a nombre de Lucía. Lo hizo todo legalmente, sin ocultar nada, pero dejando claro que yo no tendría acceso a ese dinero. Me explicó que el abogado le había recomendado proteger el patrimonio familiar antes del proceso. Dijo que no lo hacía para castigarme, sino para asegurarse de que nada de lo que habíamos construido acabara en algo que no correspondiera. No lo dijo con tono de venganza, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir: me estaba dejando sin poder. Cada cosa que hacía me iba dejando más pequeña, más aislada, más inútil. Esa misma semana lo vi por primera vez sonreír. Fue el jueves. Estábamos en el portal, él salía y yo llegaba del hospital. Se detuvo unos segundos y me dijo que había quedado con alguien para cenar. No lo dijo para herirme, lo dijo con una naturalidad que me atravesó como un golpe. No le pregunté quién era, pero lo supe por cómo se había arreglado, por el perfume que llevaba, por el brillo en los ojos que hacía meses no veía. No fue celos, fue humillación. Entendí que esa era su manera de devolverme el golpe sin tocarme. Me dio la espalda y se fue. Aquella noche me quedé despierta, imaginando la escena. No por morbo, sino porque era imposible no pensar que él estaba haciendo exactamente lo que yo había hecho. Solo que él tenía motivos. Yo no. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos fríos. No discutíamos, no hablábamos más de lo necesario. Lucía empezó a notar algo, aunque no sabía qué. Le dije que su padre y yo estábamos pasando una etapa complicada.
Ella preguntó si íbamos a separarnos. No supe mentirle y le dije que sí, que probablemente. Lloró un poco, pero no mucho. Era una niña lista, y supo leer lo que no dije. Al día siguiente, Miguel habló con ella. No estuve presente, pero cuando terminaron, Lucía me miró con una mezcla de tristeza y decepción. No preguntó nada, pero entendí que él le había contado la verdad. No lo culpé. Era lo justo. Lo que dolía era que lo había hecho con la misma calma con la que había hecho todo hasta entonces. El verdadero golpe llegó un domingo por la tarde. Estábamos los tres en casa, y él propuso comer fuera. Parecía un gesto amable, un intento de suavizar la tensión, así que acepté. Fuimos a un restaurante en Las Rosas, uno que solíamos visitar los fines de semana cuando Lucía era más pequeña. Todo parecía normal hasta que apareció una mujer que saludó a Miguel con una sonrisa demasiado cómoda para ser casual. Era una compañera suya del trabajo, Marta. Ya la conocía, pero nunca la había visto mirarlo así. Él le presentó a Lucía, y a mí solo me mencionó con un "ya la conoces". Me quedé helada. Era evidente que esa comida no era casual. Entendí que él la había invitado a propósito, que quería que la viera, que quería que entendiera lo que se siente cuando te muestran lo reemplazable que eres. No hizo falta más. Terminé la comida en silencio. Cuando llegamos a casa, subí directamente a la habitación y cerré la puerta. Miguel ni siquiera me siguió. No hacía falta. Ya había conseguido lo que quería. Los días posteriores fueron un castigo lento. No con gritos, sino con indiferencia. Me retiró cualquier gesto de cariño, cualquier rastro de complicidad, cualquier mínima muestra de humanidad hacia mí. Lo único que mantenía vivo entre nosotros era la rutina por Lucía. Yo iba al trabajo, él también, y los fines de semana se turnaba para quedarse con ella. Empezó a salir cada vez más, a veces con Marta, otras con amigos. Ya no me daba explicaciones. Y cada vez que se marchaba, dejaba claro que yo ya no tenía derecho a preguntar. Un mes después, recibí la citación del juzgado. Él había presentado la demanda formal de divorcio. Ninguna sorpresa. Pero lo que me dejó sin aire fue la precisión con la que lo había preparado todo, las cuentas, la custodia compartida, la vivienda, todo perfectamente ordenado. Su venganza no fue destruirme de golpe, fue borrar mi espacio poco a poco, hasta dejarme sin nada a lo que aferrarme. Ni siquiera rabia le quedaba. Solo esa eficiencia fría que da el desinterés absoluto. Esa noche me quedé sola en el salón. Lucía dormía, Miguel estaba en su nueva rutina. No lloré. Me limité a mirar alrededor y darme cuenta de que esa casa ya no era mía, que todo lo que había en ella pertenecía a una vida que yo misma había deshecho. 3 días antes de firmar oficialmente el divorcio, me lo encontré sentado en la terraza del salón, con el portátil cerrado y una cerveza en la mano. Era una noche de sábado y Lucía se había ido a dormir a casa de su prima. Yo llevaba toda la tarde dándole vueltas al mismo pensamiento. Si no hablábamos ahora, si no decíamos todo lo que había que decir, entonces ya no habría otra oportunidad. Me senté frente a él sin pedir permiso, ni siquiera lo miré a los ojos al principio, y él tampoco intentó romper el silencio. Nos quedamos ahí, respirando lo mismo sin cruzar una sola palabra, hasta que dije que necesitaba hablar con él. Miguel no me respondió, solo esperó. Le dije que no quería volver al pasado ni justificar lo que ya no se podía cambiar, pero que necesitaba que supiera que todo esto me había destrozado, que por más que me viera entera, no lo estaba. Me miró por primera vez en toda la semana y me preguntó si me arrepentía de lo que había hecho o solo me arrepentía de que me hubiera descubierto. Le respondí que me arrepentía de no haber hablado antes, de no haberle dicho que me sentía sola, que me estaba alejando, que había una parte de mí que estaba muriendo cada vez que dormíamos espalda con espalda sin decirnos ni buenas noches.
Me preguntó si de verdad creía que él estaba bien, si pensaba que no lo había notado, si me parecía que él también no había sufrido esa distancia. Dijo que la diferencia era que mientras yo decidí solucionarlo con otro, él se quedó aguantando en silencio, pensando que era una etapa más, que pasaría, que volveríamos a conectar, que todo lo que habíamos construido no se podía ir a la mierda por unos meses de monotonía. Me lo dijo sin levantar la voz, sin moverse, pero lo noté tenso, como si todo lo que se había guardado durante meses estuviera ahí, empujando por salir. Entonces le pregunté por Marta. No por celos, ni por rabia. Solo quería saber si eso era real o si solo era una forma de castigarme. Me dijo que no era nada serio, que no sabía en qué terminaría, que ni siquiera lo había pensado mucho, que simplemente ahora se permitía hacer lo que antes no hacía porque pensaba en mí. Y que si yo lo quería saber, entonces debía asumir que esas cosas pasan cuando traicionas la confianza de alguien que nunca te hizo daño. Le dije que no lo estaba preguntando por celos, sino porque me dolía imaginar a nuestra hija viendo a su padre rehaciendo su vida mientras su madre quedaba como la culpable de todo, la que falló, la que destruyó la familia. Me dijo que eso no era su culpa, que fue mi elección y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Que Lucía era lista, y que con el tiempo lo entendería todo. No había nada que yo pudiera decir que cambiara eso. Le pedí entonces que no metiera a Marta en la vida de nuestra hija tan rápido, que al menos esperara un tiempo antes de hacerla parte de esa nueva rutina. Me prometió que así sería, que no pensaba presentarle a nadie hasta que Lucía estuviera completamente adaptada al cambio. En eso, al menos, seguía siendo el hombre responsable que conocía. Entonces le pregunté si todavía sentía algo por mí. No por esperanza, sino porque necesitaba saber si todo lo que vivíamos había muerto del todo. Me dijo que sí, que sentía muchas cosas, pero ninguna buena. Que me miraba y recordaba cómo nos conocimos, cómo fue el embarazo de Lucía, nuestras primeras vacaciones, pero que todos esos recuerdos ahora estaban manchados por lo que yo había hecho. Que no podía separar a la Laura que fue su compañera de la que ahora no podía ni tocar. Me dijo que el amor no desaparece en un día, pero que la confianza sí, y que sin eso, ya no había forma de volver atrás. Me preguntó si yo lo seguiría queriendo si hubiera sido él el que se hubiera acostado con otra, si después de eso yo podría dormir con él sabiendo que otra mujer había estado entre sus brazos. No le contesté, porque no sabía cómo hacerlo sin parecer hipócrita. Me preguntó si Adrián valía la pena. Le dije que no. Que había sido una fantasía, una evasión, algo que duró menos de lo que me costó aceptarlo. Me dijo que no le importaba, que no quería saber nada más de él, ni cuánto duró, ni cómo fue, ni cuántas veces. Que había borrado mentalmente todo lo que implicara detalles porque no quería cargar con esas imágenes el resto de su vida. Le dije que entendía, y que agradecía que no hubiera hecho de esto una guerra. Me respondió que lo había considerado, pero que luego pensó que hacerme sufrir activamente no lo haría sentir mejor, que su venganza era esta: vivir bien, seguir adelante, hacer que yo viera todo lo que perdí sin necesidad de gritarme ni tocarme. Y funcionaba. Lo sabía. Cada día en esta casa era una lección de lo que ya no tenía, de lo que destruí sin pensar en las consecuencias. Entonces me dijo algo que no esperaba. Me preguntó si quería seguir viviendo en la casa o si prefería buscarme otro lugar. Me explicó que no quería sacarme, que no pensaba dejarme en la calle, pero que no se veía compartiendo techo conmigo por más tiempo. Que ya había tolerado bastante por Lucía, pero que una vez firmados los papeles, lo lógico era que uno de los dos se fuera. Le dije que me iría yo, que no tenía sentido que él se moviera cuando era yo la que rompió todo. Me dijo que lo agradecía, pero que no lo decía por obligación, sino por paz mental. Que necesitaba espacio real para reconstruir su vida. No discutimos más. Me levanté, le dije que en una semana estaría afuera, que hablaría con mi madre para ver si podía quedarme allí mientras encontraba algo.
Me dijo que lo que necesitara para empezar de cero, que él me ayudaría con lo básico, pero que después de eso, no habría vuelta atrás. Me pidió que no esperara gestos, ni nostalgia, ni segundas oportunidades. Esa noche dormí sola, pero distinta. Ya no era el silencio el que pesaba, era la certeza. La sensación de que ya no había nada que salvar. Ni siquiera el cariño. Lo que teníamos estaba muerto. Miguel no necesitó castigarme, porque yo ya estaba destruida por dentro. Y él lo sabía. Una semana después, cuando Lucía se fue al colegio, terminé de cerrar la última caja. No me llevé mucho, solo la ropa, algunos libros, fotos de mi hija, documentos, cosas prácticas. Dejé casi todo lo demás porque me daba igual. No me interesaba el televisor, ni los muebles, ni los adornos del salón, ni la cafetera cara que tanto le gustaba a Miguel. Me subí al coche que me prestó mi madre y conduje hasta su piso, un tercero sin ascensor en Móstoles, pequeño, algo agobiante, pero suficiente para empezar. Ella me recibió sin preguntas, solo con un abrazo largo que no supe cómo devolver. Me senté en el sofá con la espalda tensa y le pedí que no me preguntara nada por ahora. Me dijo que estaba bien, que cuando quisiera hablar, ahí estaría. Dormí esa primera noche como si tuviera una piedra encima del pecho. No lloré. Ya no salía nada. Los días siguientes fueron extraños. No tenía que preguntarle a nadie qué quería de cena, ni coordinar horarios para los deberes, ni escuchar el sonido de una llave girando en la cerradura a las 8 de la tarde. El piso de mi madre estaba lleno de silencio y me obligaba a pensar en todo sin escapatoria. Cada vez que mi hija me escribía por WhatsApp o me llamaba, intentaba sonar alegre, fuerte, como si estuviera bien. Pero Lucía ya no era una niña ingenua. Me preguntaba cosas que no sabía cómo contestar. ¿Vas a seguir viviendo con la abuela? ¿Papá tiene novia? ¿Por qué no podéis arreglaros? A todo eso le respondía con evasivas, con frases incompletas que no explicaban nada. Lo que más me dolía era sentir su decepción cuando me colgaba sin decir te quiero como hacía antes. Miguel no me contactó durante esa semana. No me escribió, no me llamó, no me preguntó si necesitaba algo. Solo me mandó un mensaje 2 días después de que me fui, para confirmar que Lucía ya tenía sus cosas listas para quedarse ese fin de semana con él. Me agradeció que dejara la casa ordenada y dijo que había notado mi ausencia. Pero no era una nota de afecto, era un reconocimiento práctico. Como cuando se dice que falta una silla en la mesa. Me limité a responder que, si necesitaba algo más de mí, lo pidiera. No lo hizo. Intenté volver a mi rutina, trabajar como antes, ocuparme de mis pacientes y fingir normalidad con los compañeros. Pero no era lo mismo. Me sentía como una persona de paso, alguien sin base, sin un sitio que fuera suyo. Las noches eran lo peor. Acostarme sola en una cama estrecha, en una habitación que no sentía mía, sabiendo que todo lo que tenía antes ya no existía. No tenía ni el consuelo de la rabia. Había días en que deseaba que Miguel me hubiera gritado, que me hubiera echado la culpa de todo con insultos, que me hubiera dejado alguna herida visible para poder justificar mi dolor. Pero no. Miguel había hecho todo bien. Se comportó con dignidad, me dejó ir, se quedó con nuestra hija y con el respeto de todos, incluso con el mío. Y eso fue lo que más me jodió. Un viernes por la tarde, recogí a Lucía del colegio y fuimos al parque. Nos sentamos en un banco mientras ella me contaba cosas del colegio, y de pronto, se quedó callada. Me miró y me preguntó si yo era feliz. Tardé un rato en contestar. Le dije que no mucho, pero que eso no era culpa suya ni de nadie. Me preguntó si echaba de menos a papá. Le dije que sí. Me dijo que ella también. No hablamos más del tema, pero después me abrazó muy fuerte, como si quisiera decirme que aún estaba ahí,
aunque no entendiera todo lo que había pasado. En ese momento supe que no podía permitirme caer más. No por mí, sino por ella. Tenía que reconstruirme. No por recuperar a Miguel, sino por no seguir perdiéndolo todo. Poco a poco empecé a cambiar cosas. Busqué terapia por primera vez en mi vida. No para que me dijeran que tenía razón, sino para entender por qué lo hice, por qué no pedí ayuda antes, por qué elegí el camino más cobarde. En las sesiones me di cuenta de algo que nunca había querido admitir. Llevaba años cargando un resentimiento silencioso por cosas que nunca dije en voz alta. Me sentía invisible en casa, me sentía madre y nada más, me sentía atrapada en una rutina donde mis necesidades no importaban. Pero en vez de hablar, en vez de pelear por lo que necesitaba, me lo guardé todo, hasta que un día exploté de la peor manera. No lo digo para justificarme. Lo digo porque necesitaba saberlo yo. Después de 2 meses, empecé a dormir un poco mejor. No todas las noches, pero algunas. Volvía del trabajo y no me sentía completamente vacía. Había tardes en las que salía a caminar sola, sin música, sin móvil, solo para ver a la gente pasar. Volví a leer, a cocinar para mí, a hablar con amigas que no había visto en años. Algunas me dieron la espalda, otras no me juzgaron. Me quedé con esas últimas. Miguel y yo nos cruzábamos cuando él me traía a Lucía, o cuando yo pasaba por la casa para dejarle algo que había olvidado. No hablábamos mucho. Él era correcto, incluso amable, pero distante. Había cerrado una puerta y no pensaba abrirla más. Lo entendía. Lo respetaba. Lo sufría. Hace unos días, firmamos el divorcio en el juzgado. Fue rápido, sin sobresaltos. Cada uno por su lado, sin abogados de por medio, sin disputas. Al salir, nos despedimos con un apretón de manos. Me miró a los ojos por un momento, y creo que en ese segundo los dos supimos que todo lo que habíamos vivido ya no iba a volver. Me deseó suerte. Le dije que le agradecía todo, incluso como me había tratado después de todo. Asintió y se fue. Hoy estoy aquí, sentada en la mesa de la cocina de mi madre, pensando en todo lo que aprendí en estos 3 meses. Aprendí que se puede perder todo sin que nadie te grite. Aprendí que el daño más profundo no siempre deja marcas visibles. Aprendí que el amor no es invencible, que se puede romper en 1000 pedazos si no se cuida, si se da por hecho. Aprendí que uno puede engañar por muchas razones, pero que ninguna de ellas borra el dolor que provoca. Aprendí que ser perdonada no significa que alguien te deba una segunda oportunidad. Aprendí que mi hija es más fuerte de lo que pensaba, y que mi deber ahora es convertirme en alguien que pueda estar a su altura. No sé qué va a pasar conmigo en los próximos años. No sé si volveré a enamorarme, si viviré sola, si algún día podré estar en paz con todo esto. Pero sí sé que no volveré a callarme. No volveré a esconderme detrás de una sonrisa mientras todo se derrumba por dentro. Y si algún día tengo una relación otra vez, será con alguien con quien pueda decir todo lo que pienso sin miedo. Porque eso fue lo que no hice con Miguel. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Esta fue mi historia. No la cuento para que me perdonen. La cuento porque quiero recordar todo, hasta lo que más me dolió. Porque olvidar sería volver a equivocarme. Y eso, esta vez, no me lo permito.